Ecuador, aquel país de gente honesta, trabajadora y políticos que piensan en su gente. Aquellos revolucionarios que con ideas de La Habana llegaron a promover un modelo del pueblo y para el pueblo. Aquellos personajes que luchan por la justicia social son los verdaderos héroes de la patria. Todo, todito uno, vamos a recuperar el futuro. Rafael vuelve, duela a quien le duela. Un país con políticos que aman a su patria que avanza. La revolución ciudadana avanzó y ganó una década. Ganó en los corazones del pueblo y sobre todo ganó en dejar un país nuevo. Usted, cerdo miserable, cuernudo de mierda. Así se ha escrito en la historia, Quito. Te indignan por maricón. ¿Sabes por qué? Porque me acosté con tu mujer que tiene cara de hombre. No. Estúpido. Y te cuernean por onanista. ¡Me declaraste como maricón ahorita! ¡Te gustan los hombres, mariconcitos! Eres cuernudo porque eres onanista. Anda al diccionario y pregunta lo que es eso. Onanista. Tu mujer te dice eso. Yo sé de lo que tú quieras. Ahora sí, ya dejémonos de huevadas. Un país en donde los que nos gobernaron fueron unos parásitos oportunistas y como borregos siguieron ciegamente a su caudillo, Rafael Correa, un enfermo mental, ególatra, infantil y pseudo dictador totalitario. Gracias a Dios soy dictador, tengo todos los poderes, soy autoritario, que imagínense, si fuera un Gustavo Novoa. Montaron toda una infraestructura jurídica para desarrollar todo lo que ha sido este proyecto del crimen organizado. Confeccionó una constitución claramente fascista, un traje a la medida de un dictador, y luego a partir de esa constitución se desarrolló la legislación secundaria. Paralelamente en cada ministerio, en cada instancia del gobierno, mediante resoluciones, acuerdos, directrices, oficios, fueron montando todo lo demás de esta infraestructura jurídica que permitió sostener a la dictadura por un lado. Por otro lado, la dictadura de Correa se sostiene en el fraude. Aquí la verdadera pregunta es, ¿el sistema funcionó? ¿Acaso el socialismo del siglo XXI puede ser una realidad de salvación para los pobres? ¿Acaso el correísmo se sirvió de esto como excusa para robar? Pues la historia lo ha demostrado. Desde que Correa llegó al poder, impulsó un modelo socialista, pero ¿qué es el socialismo? El manifiesto comunista se divide en dos partes. La primera nos expresa 10 pasos a seguir para llegar a un socialismo, y estos pasos son los siguientes. Paso número 1. Abolición de la propiedad privada. Por ejemplo, las expropiaciones que hacía Chávez a las empresas privadas en Venezuela, las expropiaciones de medios de comunicación privados que hacía Rafael Correa, entre otras, y dentro de los planes de gobierno de algunos socialistas, Arauz, está el expropiar tierras de sembríos o expropiar a aquellas personas que posean más de una propiedad o más de un automóvil. ¿Y este edificio? Es un edificio que tiene comercio privado de joyería. Exprópiese. De acuerdo. Y ahí lo que están en unos negocios, exprópiese. Este edificio aquí, ¿cuál es? También es un edificio que tiene locales comerciales de propiedad privada. Exprópiese, señor alcalde. Exprópiese.
Expropiese. Número 2. Impuestos fuertemente progresivos. Esto es una burrada económica. Según el economista Arthur Laffer, ex asesor económico de Donald Trump, durante su gobierno nos expresa que mientras más baja la presión impositiva, más recauda el Estado. Y mientras más alta la presión impositiva, existe un punto donde el Estado empieza a recaudar una buena cantidad, pero llega una saturación por parte de los contribuyentes y empresas, llegando a suceder la evasión tributaria o el cierre de las mismas. O sea, que al bajar impuestos no solo incentivas al consumo, sino también recaudas más porque la gente está en la posibilidad de pagar las contribuciones. Este exitoso modelo de bajar los impuestos se ha podido demostrar en estados republicanos y durante la administración Trump, donde él mismo bajó los impuestos sobre las empresas y las mismas lograron sostenerse y así se evitaron la pérdida masiva de empleos. Los socialistas hacen todo lo contrario, aumentan impuestos a los más ricos, y como consecuencia, las empresas terminan yéndose del país, dejando más desempleo y el Estado deja de recibir los tributos, como está pasando en Argentina, donde tienen 101 impuestos y un poco más de 60.000 regulaciones. Los impuestos son un robo en el cual los políticos, con el discurso de la justicia social, es la excusa que usan para robar más y más en un aparato estatal parasitario. Finalmente, solo les recuerdo que sin un sector privado fuerte, el Estado no es nada. La cifra de extrema pobreza también incrementó de 1.5 millones a 2.3 millones de personas. Número 3. Abolición del derecho a la herencia. Esto es algo muy curioso, ya que Karl Marx fue un mantenido por las herencias de sus padres y vivió de ellas durante varios años. Y no solo eso, sino también que el prófugo de la justicia, Rafael Correa, quiso hacer una ley de herencias en el Ecuador, lo cual demuestra que ese ladrón socialista siguió el modelo extremista de un filósofo mantenido. ¿Cómo podemos llamarnos el continente más cristiano del mundo, siendo a su vez el más desigual? Porque eso es nuestra América, América Latina, el continente más desigual del planeta. Nos llamamos un continente de paz, pero la insultante opulencia de unos pocos en América Latina, al lado de la más intolerable pobreza, son también balas cotidianas en contra de la dignidad humana. Por eso en el 2015 yo le alerté al país de que lo que querían era acabar con la propiedad privada. No era la ley de herencia y plusvalía, era acabar con la propiedad privada y por eso salimos a las calles y yo lideré esa lucha en las calles que terminó siendo una gesta cívica de grata recordación porque fue el golpe en el espinazo al correísmo, porque fue la única vez que le impedimos aterrizar a este miserable como repudio que expresamos los que vivimos en Quito a esa dictadura. Número 4. Confiscar la propiedad a inmigrantes, o sea, no dejar que venga inversión extranjera, como hizo Rafael Correa, que decía primer Ecuador. Cuando la gente quería ir a comprar televisores, entre otros aparatos electrodomésticos en Colombia, país donde los impuestos son mucho más bajos, al prófugo de la justicia se le ocurrió poner impuesto a los productos que los ecuatorianos trajéramos desde la frontera, y así se reafirma que la baja de impuestos incentiva el consumo, en este caso en Colombia, mientras que el alza de los mismos mata a la economía nacional. Los plasma, LED, LCD y Smart son el imán de los ecuatorianos en Ipiales, pero no es lo único. Los artefactos de alta gama como computadores, ropa, calzados son parte del menú predilecto por los ecuatorianos que llegan a diario hasta la ciudad fronteriza. Número 5. Centralización del crédito. Esto significa que solo puedes endeudarte con el Estado, se elimina por completo la banca privada. El Banco del Sur. El Banco del Sur se quedó congelado por culpa de una burocracia, la falta de voluntad política a veces de los gobiernos. Es lamentable que hay que decirlo hoy, a 8 años de firmado el Banco del Sur, está congelado y secuestrado por una burocracia. Solo dense cuenta que hasta Maduro criticó al Banco del Sur, donde Arauz ocupaba un alto cargo. Número 6. Centralización de los medios de comunicación y transporte. Esto es algo muy peligroso que hay que tener cuidado con las regulaciones y el deseo de poder que tiene el Estado. Los medios de comunicación en Ecuador tienen muy poca libertad de expresión y con la famosa ley de comunicación varios periodistas fueron censurados y enjuiciados durante la época de Rafael Correa. Vean ustedes un pelotón grande de policías que están allá. Sabemos que ellos están cumpliendo con una orden, pero tampoco se puede decir que aquí a este canal se llegó tocando la puerta. Se exigió sí alfombra roja. Nosotros en TC Televisión a esta hora generalmente dormimos.
No estamos esperando visita de nadie. Número 7. Expansión de empresas estatales. Aquí tenemos ejemplos claros de que el Estado no le importa manejar una empresa con plata ajena. Como hay unos pendejos que les pagan tributos, no hay problema con derrochar la plata en las empresas públicas que tienen calidad de servicios africanos. El Estado siempre falla en la administración y tenemos el ejemplo de TAME, que actualmente se encuentra en liquidación y viene arrastrando problemas de déficit desde hace varios años, o Ferrocarriles del Ecuador, que desde el inicio era un proyecto insostenible según la investigación del programa 360, y al final los que pagamos empresas que dan pena somos nosotros. Tanto impuesto que nos piden y tenemos unos servicios de perro. Tanto gasto público para nada, solo para que los políticos se vayan robando de poco a poco el dinero mientras el tamaño y la deuda del Estado se incrementa. Que se han tomado tan malas decisiones que pensamos que deliberadamente se quería quebrar TAME para venderla, privatizarla a precio de gallina enferma. Finalmente se refirió a una nota de prensa que hace alusión a la remodelación de la suite del vicepresidente. Un funcionario agencioso puso un jacuzzi. Apenas lo supo el vicepresidente, dijo, me prohíben esto. Jamás se compró el jacuzzi. Pero no estamos diciendo ahora, es que los denunciaron, los pescaron. Esto está de febrero, lista la remodelación. Ahí pueden ir a ver, vamos a ver las tomas y cualquiera puede ir a la suite vicepresidencial. Número 8. Distribución igualitaria del trabajo. Esto significa que tienen que trabajar igual los más y los menos capaces. Aquí se elimina por completo la meritocracia. Se le da lo mismo al trabajador que realizó un producto de calidad y al parásito que no hizo nada. 3 dogs, an American dog and a Polish dog and a Russian dog. They were all having a visit, and the American dog was telling them about how things were in this country. He said, you know, you bark and you bark long enough, and then somebody comes along and gives you some meat. And the Polish dog said, what's meat? The Russian dog says, what's bark? Número 9. Combinación de la agricultura con industrias manufactureras, lo cual hemos visto que no tiene un buen resultado. Educación gratis, combinado con la producción industrial. En pocas, Karl Marx estaba a favor del trabajo infantil. Los impuestos fueron asesinos silenciosos de la economía. Y solo para que se den cuenta de lo que el Estado quitaba en impuestos a los contribuyentes, aquí vienen las cifras. La recaudación del impuesto a la renta ascendió en 2009 a 2.550 millones de dólares, un 7,6% más que los 2.370 millones de dólares del 2008. Ecuador recaudó 448 millones en impuesto al lujo. Sí, aquí en Ecuador existe el impuesto al lujo. ¡Qué sorpresa! Otros impuestos totalizaron 260 millones de dólares. La presión tributaria para quitarle a los pelucones, enemigos del pueblo, pues no sirve, ya que se dieron cuenta de que esos pelucones eran los que más aportaban en la empresa privada, que aportaban en las inversiones del país y en la creación de trabajo para más personas. Y además de eso, consideremos que también se subió el IVA, impuesto al valor agregado. ¿Quién es este? Es el del fisco y te está mirando. ¿Qué es lo que ve? Ve a un joven con una casa hermosa, con efectivo ilimitado y sin empleo. ¿Cuál es la conclusión a la que llega el hombre del fisco? Que soy traficante. Mal, 1.000.000 de veces peor. Que evades impuestos. ¿Y qué hacen? Se llevan todo tu dinero y tú vas a prisión por evadir impuestos. ¡Auch! Con tantos impuestos, lo que hicieron fue crear aparatos burocráticos para meter a sus familiares y a sus panas, como Pedro Delgado, primo de Rafael Correa, quien fue gerente de riesgo de la Corporación Financiera Nacional en el gobierno de Yamil Maguad, y que el mismo Pedro Delgado fue uno de los principales gestores del feriado bancario, y también recordemos que fue uno de los principales ideólogos del Decreto Ejecutivo 1492. Además de todos estos antecedentes, falsificó su título de economista en la Católica y después lo reconoció en el 2012. Después de eso le suspendieron su maestría, obviamente, y todo esto mientras era presidente del Banco Central en la época de Correa. Actualmente el primo de Correa está prófugo en Miami, con 2 sentencias condenatorias ejecutoriadas. La primera sentencia es de 8 años por peculado bancario, a causa de un crédito de $800,000 dado irregularmente por el Banco Cofiec a Gastón Dusac.
La segunda sentencia que tiene el tan amado Pedro Delgado es de 5 años por enriquecimiento ilícito y por no justificar un incremento de patrimonio de $392,000. Actualmente, este prófugo tiene una casa valuada en $385,000 en suelo estadounidense. Y finalmente, el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia determinó la deuda que Delgado tiene con el Estado, que es de $788,855. Pedro Delgado está prófugo en Miami, Estados Unidos, desde diciembre del año 2012, cuando se descubrió que su título de economista era falso. Su primo, el entonces presidente de la República, Rafael Correa, aseguró que se fue al matrimonio de su hijo, pero que volvería a enfrentar a la justicia. Nunca regresó. También se creó la CENESID y el CES, Consejo de Educación Superior, aparatos burocráticos que acabaron con los sueños de varios jóvenes que querían estudiar la U. Además de eso, de la creación del Bachillerato General Unificado y del examen ser bachiller. Según el diario La Hora, solo en el 2018 hubo 165,000 jóvenes que no pudieron entrar a la universidad. Y el modelo de esta revolución solo ha ido de mal en peor. Acompañados de sus padres, decenas de estudiantes salieron a las calles para denunciar que el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, INEVAL, les notificó ayer que deben repetir la prueba Ser Bachiller, que ya rindieron en enero. Crearon el Ministerio del Buen Vivir, pero en realidad los únicos que vivían bien eran ellos. Sí, los que abrazaban árboles y hacían yoga. No lo ha intentado, lo invitamos a hacerlo. Abrazar un árbol. Son nuestros hermanos mayores, son nuestros maestros, tenemos que aprender de ellos. Y si uno le da un abrazo a un árbol, el árbol le entrega toda su sabiduría, todo lo que conoce. Es no solo curativo, es amar la vida. Pero lo más cínico de los salvadores de la patria fue la ley de comunicación. Una ley que te decía cuándo comunicar, cómo comunicar y qué comunicar. Tómate tu recorderis político y revisa la ley en PDF. Ley Orgánica de Comunicación, Título 1. Disposiciones preliminares y definiciones. Artículo 1. Objeto y ámbito. Esta ley tiene por objeto desarrollar, proteger y regular en el ámbito administrativo el ejercicio de los derechos a la comunicación establecidos. Regular. Eso me suena un poco a manifiesto comunista, pero sigamos. Artículo número 8. Prevalencia en la difusión de contenidos. Los medios de comunicación en forma general difundirán contenidos de carácter informativo, educativo, cultural en forma prevalente. Estos contenidos deberán propender a la calidad y ser difusores de los valores y los derechos fundamentales consignados en nuestra Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos. Esto causó una persecución por parte del Estado hacia los periodistas y medios de comunicación que solo querían informar desde un punto de vista diferente al Estado. Ahí fue cuando la libertad de expresión se vio comprometida. Esta gente hace política, no informa. Por eso esta prensa corrupta ni pa' cangrejada, porque también se intoxican con los cangrejos. La rompemos también, la rompemos. Según una publicación del diario El Comercio nos expresa lo siguiente. El 10 de mayo del 2007, Francisco Vivanco sufrió un juicio penal que se planteó en contra del presidente ejecutivo del diario La Hora y lo presentó el presidente Rafael Correa por un editorial que publicó el periódico quiteño sobre varios hechos de violencia. El 22 de diciembre del 2009, Teleamazonas. El canal quedó suspendido su señal durante 3 días tras una resolución de la Superintendencia de Telecomunicaciones, Supercom, y esto obedecía a un juicio por expresar supuesta información falsa. Jorge Ortiz fue uno de los principales acosados. 27 de diciembre de 2010, Wilson Cabrera. Es un periodista de radio La Voz de la Esmeralda Oriental Canela de Macas. Esta emisora fue clausurada por el Consejo Nacional de Telecomunicaciones por investigar temas de salud. No le renovaron la frecuencia. El 18 de marzo del 2011, Juan C. Calderón y Cristian Zurita sufrieron una demanda por daño moral que presentó el presidente Correa contra los dos periodistas por el libro El Gran Hermano, que habla de posibles contratos de Fabricio Correa con el Estado. La demanda es por $10 millones.
El 21 de marzo del 2011, El Universo sufrió una demanda de Rafael Correa, que presentó un juicio por injurias calumniosas con una indemnización por $80 millones a el diario El Universo. El enjuiciamiento se debe a un artículo de Emilio Palacio sobre los hechos del 30 de septiembre. También tenemos el testimonio de Carlos Andrés Vera, que en El Castigo Divino de la Posta cuenta que al salir de su oficina alrededor de las 11 p.m, unos tipos lo raptaron. Lo tuvieron dando vueltas por la ciudad. Después lo golpearon y lo botaron en el sur de Quito. Una vez en su domicilio, se comunicó con un amigo de él que era policía. Le describió lo sucedido y su amigo le dijo que la forma como actuaron estos sujetos era la de los policías. Los policías saben cómo golpearte sin dejarte marca y conocen los métodos que acontecieron esa noche. Otra agresión a Carlos Vera en el estadio Atahualpa. Se puede observar que había un grupo de correístas los cuales lo insultaron y posteriormente lo pasaron a golpear. Eso está registrado en el canal de YouTube de Carlos Vera. Todavía andaban recogiendo firmas. Sí, todavía andaban recogiendo firmas. La verga, chucha, tu madre. ¡Lárguese de aquí! Tenemos el caso Fernando Balda, donde se tienen grabaciones de José Serrano con la orden de dar la financiación, y Fernando Balda ha afirmado que el gestor de esto es el propio Rafael Correa. La orden la recibió el agente Chicaiza que trabajaba en ese entonces en la SENAIN, el cual realizó un intento fallido de secuestro, y este acto está registrado en el Consejo Judicial de Pichincha, con uno de los acusados, Rafael Correa. La SENAIN fue un aparato mafioso que utilizó el gobierno para perseguir y acosar a varios periodistas. Persecución. Los campesinos trataron de evitar el apresamiento, pero no lo consiguieron. De infinitas maneras. Primero, fue una víctima brutal del espionaje de estos delincuentes. Segundo, se inventaron un juicio contra mi hermano menor, que lo condujeron a la cárcel inclusive. Tercero, fabricaron una serie de videos calumniosos contra mí. Cuarto, provocaron serios daños a mi despacho jurídico porque obligaban a clientes a retirarse, nos imponían multas por nada. La persecución del Servicio de Rentas Internas fue verdaderamente miserable. El Ministerio del Trabajo y el Seguro Social hacían unas visitas con alguna frecuencia que no tenían ninguna justificación, ningún sentido. Realmente la persecución contra quien habla y contra mi familia fue brutal. Volviendo a la corrupción, observemos al angelito de Alexis Mera. Según el Consejo Judicial de Pichincha, ese man ha sido un desgraciado. Nuevas conversaciones de WhatsApp revelan el modus operandi de Alianza País. Esta vez es desde el celular del exsecretario jurídico de la presidencia, Alexis Mera, que Fiscalía puede evidenciar un seguimiento a los procesos jurídicos que se creaban alrededor de altos funcionarios del correísmo. En 2017, su mayor preocupación era el proceso por asociación ilícita que iniciaba en contra del exvicepresidente Jorge Glass y por el que actualmente cumple una pena de 6 años de prisión. Siguiendo, buscando en la cloaca, Alianza País, según el diario El Comercio, los magistrados escucharon a la perito Alexandra Mantilla, experta en perfiles criminales. Durante 1 hora y media explicó los hallazgos de su investigación y concluyó que en este caso se estableció una estructura criminal corporativa, encabezada por el expresidente Rafael Correa, quien se encargaba de organizar, junto con el ex vicepresidente Jorge Glass, la entrega de aportes ilegales de las empresas que buscaban un contrato con el Estado. Pensándolo bien, la Revolución Ciudadana sí revolucionó algo. Revolucionó la forma de robarle a los contribuyentes, o sea, a nosotros. También tenemos el caso de Odebrecht.
en el cual está implicado Jorge Glass y otros funcionarios que solo aprovecharon para llevarse su platita. A pesar de todas las obras con sobreprecio, los sobornos, el caso Arroz Verde, el caso Narco Valija y todos los que presentamos al inicio, tenemos que pensar en algo. Desde hace tiempo que la desgracia persigue al pueblo. Se votó por los dos y lo mataron. Hemos tenido fallas, hemos tenido errores, pero lo que nadie nos puede negar es la sinceridad de nuestra lucha. Se votó por León y no se llevó bien con las Fuerzas Armadas. Señor, y le he admitido hace unos pocos momentos de que como todo ser humano de carne y hueso, sentí miedo y oré. Y no me avergüenzo de decirlo. ¿Y ellos? Pero no perdí nunca mi postura de presidente de la República. Se votó por Rodrigo Borja y los indígenas quedaron inconformes. Siempre quedaron asuntos inconclusos y muchas otras cosas por hacer, incluso una que otra equivocación gubernativa también. Se votó por Sixto y en enero de 1995 se inició un enfrentamiento entre los ejércitos de Ecuador y Perú. Lo cual buscábamos justamente evitar un desenlace como el que se ha producido. Se votó por Bucaram y resultó ser el mafioso más grande del Ecuador. ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora? Se votó por Yamil y todo se fue al carajo. Alguien sacó el rumor de que se producía un feriado bancario, la gente se asustó y retiró depósitos. No hay ninguna posibilidad, ninguna idea de que ese feriado pueda producirse. Se votó por Lucio y mi coronel no solo se cayó del poder, sino también del helicóptero. No hubo nepotismo en mi gobierno y eso lo comprueba la resolución del Procurador General del Estado. Señor presidente. Se votó por Correa y se obtuvo el peor gobierno de la historia, el gobierno más corrupto, perseguidor y totalitario, un gobierno socialista en el cual se destruyó lo poco que quedaba de institucionalidad en el Ecuador. Un dictador no solo misógino y colectivista, sino también un machista. Sobre el calificativo gordita horrorosa que utilizó el presidente de la República al referirse a ella, no quiere hablar más. Lo que sí quiere es llevar consigo para siempre los valores inculcados en casa, empezando por el respeto. En la Sabatina 65 dijo que las mujeres van a la universidad a conseguir marido. Y lo que pasa es que Cintia no sabe pues nada de economía. Entonces cuando me preguntan, le dije, esta señora tiene que no hable economía, o sea, queda mal, que hable cualquier cosa. Que hable, por ejemplo, de maquillaje refiriéndome a ella. Nunca ha sido muy inteligente Tania Tinoco, pero nunca ha sido muy inteligente ni simpática, pero bueno. Y ahora tenemos al Gil de Moreno, que es la misma huevada que Correa. Los mismos funcionarios que estuvieron con Correa se evidencian en los ministerios actualmente. Son las mismas lacras que estuvieron ocultas anteriormente. Moreno culpa al anterior gobierno de todo lo malo que pasa en el suyo, pero le recuerdo quién fue vicepresidente en el primer periodo de Correa. Por otro lado, trató de tomar un camino de economía de derecha, pero le salió mal. El muy ignorante aceptó quitar subsidios sin haber bajado el gasto público y el tamaño estatal antes, lo cual demostraba que la economía ecuatoriana no estaba lista para eso. Finalmente, todos sabemos quién fue Moreno, un inepto que aprovechó para acabar con lo poco que quedaba del país. Este gobierno fue la misma porquería que el de Correa. Son las mismas ratas que todavía están en la asamblea y en cargos públicos. Hay que tener memoria y no hacerse loco, señor Moreno. Pero ante tanta porquería que los ecuatorianos nos cargamos desde hace décadas, con muertes de presidentes, actos atroces de corrupción y perseguimiento a la prensa opositora, ¿debe haber una solución? Claro, esa solución se llama libre mercado y demuestra que los países que viven mejor son los más libres económicamente, como Hong Kong, Singapur, Nueva Zelanda, Suiza, Australia, Estonia, Canadá, Emiratos Árabes Unidos
Irlanda, Chile, entre otros. Y aquí tenemos los países con menos libertades económicas. Ecuador está en el puesto 160 de 180, y le siguen Bolivia en el 168, Cuba en el 178 y Venezuela en el 179. ¿Cuál es el modelo que usted preferiría? ¿Un socialismo o un libre mercado? Me parece mejor el libre mercado. Buenos días, le queremos hacer unas preguntas. ¿Qué modelo prefiere? ¿Un modelo socialista o un modelo de libre mercado? En este caso estoy con el socialismo ya. ¿Y usted ya se ha decidido por quién votar? Claro, por el Arau. Ya. En este caso, ¿me puede dar un ejemplo de un país socialista? ¿Cuál modelo político preferiría usted? ¿Un socialismo o un libre mercado? Un libre mercado sería. Perfecto. ¿Por qué candidato usted se le hace más ameno, más interesante? Al candidato Arauz. Buenos días, soy el economista Alejandro Cordovilla. Conforme a mi posición entre socialismo y libre mercado, ni uno ni el otro modelo son tan eficientes, pero el que mantiene a los países un poco más estables es el libre mercado, porque ya se ha demostrado que el socialismo perfectamente aplicado, como el caso de Cuba o Venezuela, ha fracasado. Algunas personas dicen que el socialismo ha funcionado en otros países, en los Países Bajos, de Holanda y eso, pero realmente esos países no son totalmente socialistas, sino tienen un sistema mixto entre socialismo y libre mercado, lo que les ha permitido tener un mejor desempeño en sus economías. Correcto. ¿Por qué candidato se inclinaría más usted? Lasso. Tenemos que tomar una visión, bueno, en mi criterio, más liberal en la economía, obviamente protegiendo a las personas que ya están amparadas bajo sus sistemas de seguridad social. No se las puede quitar de un solo tajo. Eso sería un coste político y humanitario muy grande. Entonces tenemos que ser conscientes, obviamente, humanitariamente tenemos que ser conscientes, y tenemos que también cambiar el rumbo de las finanzas de este país. Tenemos que poner en orden las finanzas, tenemos que ajustar los impuestos, obviamente que son demasiado altos. Entonces tenemos que tomar una visión más liberal de la economía, porque ya hemos tenido una visión progresista del gasto público increíblemente excesivo, y vemos que nos ha traído a un hueco que no podemos salir. Entonces, eso sí, ojo que ese proyecto liberal que tanto se propone aquí en Ecuador tiene que ser aplicado siempre, en todo lugar y momento, a largo plazo. La juventud tiene que interesarse en la política. Tienen que entender que si no se meten en la política, otros lo harán en su lugar. Así de simple. Y que seguramente lo harán mal y lo harán en su contra. Por eso hay que meterse en la política, para poder hacer que el país cambie, y para impedir que la gente indeseable tome las riendas de nuestros destinos.
Miren ustedes, 14 años en manos del lumpen, de la basura, 14 años en manos de lo peor, de los más mediocres, de la gente más indeseable, 14 años en manos de los malvados, de los abusivos, de los ladrones, de los saqueadores, 14 años en manos de los hijos del demonio, 14 años de tragedia para el Ecuador. ¿Ustedes se van a quedar cruzados de brazos frente a eso? Necesitamos a alguien que quiera un país libre, no solo en lo económico, sino también en lo social. Alguien que defienda las ideas de la libertad. Alguien que no le tenga miedo a los corruptos y tenga ideales claros, que tenga un norte vigente durante su mandato y que sea un gran ser humano. Si no hubiera sido por el apagón de 2 horas y 15 minutos en la página del CNE, ese día caótico en el que sabíamos que habían cometido fraude, que tendríamos 14 años de correísmo, aquel día que nuestro voto no se respetó y que además puede volver a pasar en la segunda vuelta del 2021. Y de hecho ganamos en la segunda vuelta, llegamos a tener más del 57% de los votos. Por eso apagaron las computadoras de este rata miserable, traidor de la patria llamado Juan Pablo Pozo. Los ecuatorianos no somos cojudos. Tanta viveza criolla de algo debe de servir. Luchemos por un Ecuador liberal, un Ecuador, dile no más al socialismo que asesinó a más de 150 millones de personas alrededor de la historia. Dile no a ese modelo que empobreció a Venezuela y a Cuba, que dividió a Alemania y tiene en dictadura a la República Democrática del Congo. Aquel modelo empobrecedor que solo logró la distribución igualitaria de la miseria. Y que el enriquecimiento de los políticos burócratas en nuestras manos está la decisión de acabar con la plaga socialista o morir. Libertad o muerte.